Hola, estamos en la semana número 1 del día lunes de nuestro estudio Fe más que perfección. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Génesis capítulo 11, los versos desde el 27 hasta el 46. En el capítulo 12, el verso del 1 al 9. Nuestro devocional estará en Génesis capítulo 12, los versos del 1 al 3. Vayamos a nuestras citas y dice: Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Hararán. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Tare, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó ahí el altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Palabras claves. El Señor dijo: Vete a la tierra, maldeciré. Haré de ti, en ti, de entre, bendeciré. ¿Quién le dio la instrucción? ¿Qué le pidió? ¿A dónde lo mandó? ¿Qué le prometió Dios? Recordemos que es de la línea de Noé. Noé tuvo 3 hijos, y uno de ellos era Sem. Y Sem tuvo hijos e hijas. Y es de esta línea donde nace el padre de Abraham, y nace Abraham. Sem fue uno de los hijos de Noé que recibió la bendición de su padre. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Fue donde él nació junto con sus hermanos. Era un lugar que tenía mucho comercio y educación, pero era también un pueblo muy pagano. Ahí era donde adoraban a diferentes dioses, entre ellos el dios de la luna. Tenían diferentes templos, entre ellos el templo de Sigurat, que era en forma de pirámide escalonada, y pertenecía a los antiguos pueblos como asirios. También tenían en sus casas, en una de las paredes,
nichos de ídolos. Esto fue una de las cosas que le molestó a Dios. En el capítulo número 11 del libro de Génesis observamos que esta es la descendencia del padre de Abraham. Estos versos son de referencia, donde nos dicen de dónde venía Abraham. En el capítulo número 12 del libro de Génesis observamos que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Es claro lo que Dios le dice. Cuando Dios le dice vete, no le está preguntando, le está dando una instrucción. Es como si Dios quisiera que Abraham comenzara de cero. También observamos que Dios le da varias promesas, que son las siguientes. 1. Abraham iría a la tierra que Dios le mostraría. No estaba saliendo a ciegas. Dios lo dirigiría hasta ese lugar. 2. Le está prometiendo que hará de él una nación grande. Esto quiere decir que él estaría en un territorio definido, donde habitarían muchas personas que hablarían el mismo idioma y que tendrían las mismas costumbres. ¡Qué maravillosa promesa esta! También le dice que lo hará una nación grande. Esto quiere decir que no sería un pueblo pequeño. Fue claro lo que Dios le dijo aquí. La número 3 dice que lo bendecirá. Dios le promete que lo bendeciría y esto engrandecería a cualquier persona. La número 4 dice que Dios le promete que lo engrandecería, que engrandecería su nombre y que sería bendición. Esta bendición es muy especial porque Dios tomó a Abraham de todos los que habitaban en Ur de los Caldeos y haría que fuera un instrumento en sus manos y lo levantaría. Esto es importante porque al retomar la primera instrucción que Dios le da a Abraham cuando le dice que salga de la tierra de sus padres, Dios le pide que deje todo lo que conocía, toda la tierra que le pertenecía. Todas las cosas, ya fueran físicas o morales, él las estaba dejando en Ur y salía con Dios a este nuevo lugar. Dios le estaba pidiendo a Abraham que caminara en fe. Ahorita, esta promesa, Dios le dice que lo engrandecerá. Te bendeciré. Dios le dice que sería grande. Y así fue. Hoy es conocido como el Padre de la Fe. Y cómo a través de él, Dios ha bendecido a todas las familias en el mundo. También observamos que Abraham fue obediente y que hizo todo lo que Dios le pidió que tenía que hacer. Aún con todas las situaciones que vivió Abraham, con esos valles y esos desiertos, Abraham tenía un corazón para con Dios. Hoy el estudio me hace reflexionar en cómo Abraham, nosotros somos llamadas a salir de nuestra tierra, a dejar ese mundo que conocemos por uno mejor. Hoy el estudio me hace reflexionar en cómo Abraham somos invitadas a dejar esos ídolos y a caminar con Dios. Hoy el estudio me hace reflexionar en las bendiciones que Dios tiene para nosotros, en si estamos dejándolo trabajar en nosotros o simplemente estamos siguiendo en Ur de los Caldeos. Hoy el estudio también me hace reflexionar en que somos sus hijas. ¿Somos dignos representantes de Él? Reflexiono en que estamos de paso por este mundo. Nos hemos desprendido de Él o de esas cosas que pertenecen a este mundo. ¿Nos hemos apegado tanto a Dios? Ahora sí, vayamos con nuestro devocional de ADG. Por Kiss. Su firma dice: desde esta parte del mundo, con amor. Alguna de nosotras estamos tratando de entender qué sucedió en nuestro pasado
o de dónde provenimos, haciendo de esto una práctica con la que deseamos encontrar respuestas a muchas de las características y comportamientos presentados en nuestras vidas. El conocer nuestra descendencia nos ayuda de alguna manera a ver el reflejo de algunos atributos físicos, modismos, algunas elecciones y muchas veces, ¿por qué no?, algunos de nuestros estados mentales. La genética determina algunas enfermedades que pueden ser detectadas a tiempo y en general muchas otras cosas podemos conocer cuando damos una mirada a nuestros antepasados. El conocer la descendencia de Abraham nos permite ver de manera sorprendente las promesas de Dios para Abraham y con sus generaciones futuras. Observamos en los pasajes del día la gracia extendida de Dios sobre el personaje que Él eligió. Y aquí podemos ver que sin características especiales o al menos entendibles a la visión humana, Dios le eligió. Observamos también cómo Dios se comunicó con él y la manera en la que explícitamente le indicó que debía hacer. Veremos esa acción importante de parte de Abraham, quien demostró una fe extraordinaria. Miraremos la promesa de Dios al pueblo y cómo nosotros encajamos en esas promesas. Detectaremos nuevos comienzos y la manera en la que Dios será parte fundamental de nuestra historia. Entraremos a conocer ese pacto que transformaría la vida no solo de Abraham, sino de todas las familias de la tierra. En estos pasajes nos encontramos a un Dios generoso en sus promesas, en la abundancia de su cuidado y en el plan para la vida de cada uno de sus hijos. Encontramos decisiones importantes que permiten el crecimiento de cada familia hacia la vida de propósito a la que ha sido llamada. Nos muestra esa tierra prometida a la que el Señor llevará a Abraham y a sus descendientes para edificar, crecer y alabar a Dios. Podemos ver la extensión del reino cuando le dice a Abraham que todas las familias de la tierra serán influenciadas por esta obediencia. Observamos con claridad que obediencia y fe van tomadas de la mano para cumplir el plan perfecto de Dios. Y de ahí podemos tomar el ejemplo de caminar en la senda del Señor, de comunicarnos con Él a través de su palabra, escuchar la voz de su Espíritu Santo cuando nos dice que nos movamos o cuando nos pide estar quietos. Nuestra tierra prometida está delante nuestro. Somos coherederas de la promesa. Somos el punto de cambio de dirección. Nuestra obediencia y las decisiones que tomemos hoy van a afectar a las generaciones venideras. Oremos que el Señor transforme nuestros corazones con este estudio y que podamos aprender de Abraham y de los personajes de los cuales estaremos aprendiendo a caminar en obediencia. Seremos instruidas en aquellas cosas que sería mejor que no hiciéramos y que nos alejan de las promesas. Conoceremos las enseñanzas de Dios por medio de su palabra y finalmente seremos canales de transformación en nuestras familias y áreas de influencia. Gracias, Dios los bendiga.